Muy buenas tardes, docente. El día de hoy mi grupo y yo vamos a dar nuestra postura sobre la reforma agraria. La reforma agraria fue una de las políticas más importantes y trascendentes en la historia del Perú contemporáneo. Era impulsada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado el 24 de junio de 1969. Su principal objetivo fue redistribuir la tierra, que hasta entonces se encontraba concentrada en pocas manos, principalmente en los grandes latifundios, controlados por una minoría de terratenientes, para entregar a los campesinos, comunidades indígenas y cooperativas agrarias, con el fin pues, de contribuir a una sociedad más justa y equitativa. Durante décadas, la estructura agraria peruana había mantenido profundas desigualdades sociales y económicas, pues una pequeña élite poseía grandes extensiones de tierra, mientras que la mayoría de la población rural trabajaba en condiciones precarias, sin derechos laborales ni acceso a la propiedad. Este sistema fue heredado desde la época colonial, y pues este perpetuaba la pobreza y la exclusión del campesinado, generando así grandes tensiones sociales que se manifestaban tanto en conflictos como también en movimientos de protesta en diversas regiones del país. La reforma agraria, por tanto, no solo fue una medida económica, sino también una transformación social y política que buscaba más que nada devolver la dignidad y el protagonismo a los marginados de los sectores. El lema del gobierno de Velasco era campesino, el patrón ya no comerá de tu pobreza. Este reflejaba el espíritu de justicia social que motivó esta política. Como grupo, nuestra postura está a favor de la reforma agraria, porque consideramos que fue una medida necesaria y valiente que permitió reducir así las brechas de desigualdad, fortaleciendo la economía rural y también ir incorporando lo que es el campesinado dentro del proceso del desarrollo nacional. Reconocemos también que sí tuvo limitaciones y errores en su ejecución, pero su intención y sus resultados sí representaron un paso decisivo hacia la construcción de un país más democrático e inclusivo. A continuación, vamos a desarrollar nuestros argumentos desde tres aspectos fundamentales: político, económico y social, para luego presentar una reflexión final sobre el impacto que la reforma agraria tuvo y sigue teniendo en el Perú actual. A continuación, le cedo el paso a mi compañero. En lo que es sobre el argumento político, antes de 1919, este país tenía una élite terrateniente que controlaba la gran parte de la economía y de políticas nacionales. Los campesinos, en cambio, no tienen los derechos reales sobre la tierra y la participación de las decisiones del Estado. Con esta reforma agraria, el gobierno militar buscó romper ese poder ese poder oligárquico y construir un Estado más justo donde algunos campesinos, o todos, tuvieran representación y dignidad. Y aunque este proceso tuvo algunas limitaciones, como a veces como la falta de la preparación técnica o la mala gestión de algunas corporativas, políticamente también marcó un antes y un después porque cambió la relación entre el Estado y el campo y fomentó la participación ciudadana en las decisiones nacionales. Gracias. En segundo lugar, en el aspecto económico opino que la reforma fue necesaria porque permitía que en el Perú acelerara una situación muy difícil, marcada por la inflación, el desempleo y la falta de estabilidad. Ante estas reformas, la economía se había desordenado y dependía demasiado de unos pocos sectores, lo que afectaba directamente a la población y al Estado. Con estas medidas económicas se buscó modernizar el país, atraer inversiones, fortalecer la producción nacional y generar una confianza en los mercados internacionales o europeos. Si bien es cierto que no todos se beneficiaron de la misma manera y que hubo costos sociales, sí considero que estas reformas fueron un paso importante para construir una economía más sólida, abierta al mundo y con mejores bases para desarrollar lo que tenemos el día de hoy. Desde este punto de vista económico, estoy a favor de la reforma. Continuando con la exposición, en el aspecto social, antes de 1969, miles de familias campesinas vivían en condiciones de pobreza extrema. Esto significaba que no tenían acceso a la educación, no tenían acceso a la salud, ni contaban con servicios básicos. Y con la entrega de tierras se buscaba que las comunidades campesinas trabajaran por su propio desarrollo y tuvieron una mejor posición en la sociedad.
Además que las reformas impulsó una identidad más fuerte en el mundo rural, fomentando que la organización social y el reconocimiento cultural de los pueblos andinos. Aunque el proceso no fue perfecto y tuvo dificultades en la aplicación, socialmente presentó un paso hacia la justicia e inclusión de quienes habían sido olvidados durante siglos. A continuación, desde el aspecto político permitió romper estructuras de poder injustas que había en esa época. Desde el económico impulsó la modernización y abrió camino hacia el desarrollo más equilibrado regularmente. Y desde el aspecto social, pues devolvió la dignidad a los derechos a los millones de campesinos que había en esa época, ya que vivían de manera muy injustas mientras el gobierno. Y si bien reconocemos que hubo unos errores muy implementarios y consideración en los cambios que generó que fueron fundamentales para constituir el diverso y justo que tenemos hoy, a base del sufrimiento que hubo antes. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su gusto la presentación de discusión hoy día y que hayan podido ver cómo era la importancia de la reforma agraria en la historia del Perú. Muchas gracias.